se va, la vida no se va, la esperanza no se va. Oh, no, no, Petro no se va. Esta noche, este sitio simbólico de la ciudad de Bogotá, la localidad de Chapinero, el Parque Lourdes, agradecerle a los jóvenes, muchachos y muchachas, habitantes de los barrios altos, de los barrios no tan altos de la localidad, su presencia aquí. Ya habían corrido ciertas versiones que las movilizaciones de apoyo ciudadano a la Bogotá humana estaban decayendo, que nos estábamos cansando, que nos estábamos agotando. Y hoy Chapinero puede demostrarles que Bogotá no se cansa porque Bogotá se respeta. Desde la última movilización que hicimos allá en el barrio, en la localidad de Tunjuelito, a la fecha, han pasado muchas cosas. Casi que todos los días, en una especie de acción desesperada, diversos hombres del poder van intentando no solamente derribar, facilitar las posibilidades de acabar un gobierno legítimamente constituido por el voto popular como la Bogotá humana, sino que además van desnudando la arbitrariedad, van desnudando la injusticia, van desnudando la inmensa incapacidad de entender la democracia. Comenzamos por el que originó esta situación, el señor procurador Alejandro Ordóñez, asumiendo la jefatura del Estado, decide irse unilateralmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hablar con su secretario ejecutivo para pedirles que no expidan medidas cautelares salvaguardando los derechos fundamentales esenciales, no solamente del alcalde Petro, sino de la ciudadanía bogotana que el 30 de octubre del año 2011 votó limpiamente por este gobierno. En un país donde se supone que constitucionalmente la Procuraduría tiene como función esencial la defensa de los derechos humanos, en un país donde hay ya 6 millones de víctimas producidas fundamentalmente entre el año 2002 y el año 2010, época que podemos calificar sin exagerar de una catástrofe humanitaria en nuestra propia historia, en un país donde la situación inconstitucional de violación masiva, generalizada de derechos humanos, debería convocar a la Procuraduría a ir, sí, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero para defender a las mamás de los muchachos que mataron en los mal llamados falsos positivos, delito de lesa humanidad, para defender a los familiares, los huérfanos de centenares de miles de hombres y mujeres humildes que aparecen descuartizados, desaparecidos,
a lo largo y ancho del país o en las fosas comunes, que debería ir a defender el interés genuino de las víctimas de la violencia, que debería ir a defender la preservación de los derechos del hombre y de la mujer, que debería ir a luchar por defender los derechos de las minorías vulneradas en Colombia, las que tienen opciones sexuales diferentes, las que tienen sentimientos religiosos diferentes, las que pertenecen a etnias y colores de piel diferentes, los que hacen parte de esa población vulnerada por sus condiciones de pobreza, entre ellos los hombres y las mujeres que en harapos hasta hace muy poco se arrastraban en las madrugadas por las calles de la ciudad de Bogotá, tratando de recuperar de las basuras los elementos sustanciales del reciclaje. En lugar de ir a defender los derechos del hombre y la mujer, los derechos de la humanidad, el señor procurador se paga el viaje a Washington para intentar vulnerar los derechos esenciales de la ciudadanía bogotana. ¿Qué más desnudez de la arbitrariedad, del golpe de Estado, porque así hay que llamarlo? El señor procurador gasta su tiempo yendo a Washington para intentar derribar este gobierno, porque él considera que este gobierno es un gobierno de impíos, un gobierno que no piensa como él, y para él los gobiernos solamente se pueden estabilizar en Colombia si piensan como él. Es el fin de la democracia lo que nos está proponiendo el señor Alejandro. Y el señor Alejandro, en medio de su viaje a Washington, cuando intentaba seducir a los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no velen por los derechos políticos y las libertades civiles consagradas en la Convención Americana y que defienden a la ciudadanía bogotana, recibe otra noticia que muestra la desnudez de la arbitrariedad. Él consideró que el decreto que firmó este alcalde, en donde se ordenaba separar en la fuente, en donde se ordenaba el crecimiento paulatino del programa Basura Cero, en donde se ordenaba remunerar por primera vez en la historia a los recicladores, reconociéndolos como operadores legítimos del aseo en la ciudad de Bogotá, en donde se ordenaba el papel del Estado coordinando un servicio público que además es un derecho esencial de la humanidad, el derecho al agua potable y el derecho al saneamiento básico. Ese decreto que él consideró era evidentemente ilegal, y sobre esa tesis destituyó al alcalde de la ciudad de Bogotá, se burló del voto popular y lo inhabilitó por 15 años en la autoridad competente, por juez de la República. En el contencioso administrativo fue considerado completamente legal y ajustado a la Constitución y a la ley. Qué poca difusión ha tenido el fallo de la juez de primera instancia, que no es cualquier juez, es la autoridad competente que la Constitución determinó para dirimir si un acto administrativo, llámese decreto,
es legal o es ilegal. Es la que la Constitución dijo, es la que tiene la última palabra para saber si el acto administrativo de un gobernante se ajusta a la ley o no. La Constitución jamás le dijo al procurador que él podía decidir sobre la legalidad de los actos administrativos de los gobernantes. Esa competencia se la entregó al contencioso administrativo y el juez se expresó en su competencia y dijo: el alcalde firmó un decreto sobre el nuevo modelo de aseo que es completamente ajustado a la ley y a la Constitución. Entonces, ¿en qué país estamos? Un funcionario administrativo no elegido dice que debo dejar la alcaldía, que debemos dejar el programa de Bogotá Humana y que me debo impedir por 15 años de ejercer mis derechos políticos y que las libertades civiles de la ciudadanía bogotana que se expresaron y se expresan deben ser conculcadas porque se expidió un decreto que él consideró ilegal arbitrariamente y la autoridad competente le dice después: el decreto es legal. ¿A qué nos atenemos? Lo que nuestra prensa no ha analizado es que la decisión de la juez desnudó por completo la arbitrariedad, la parcialidad y el prejuicio del procurador. Lo que descubrió la juez en su fallo al declarar legal el decreto, óigame bien, es que el señor procurador Alejandro Ordóñez cometió un delito. Y que por tanto, a partir de esa decisión de la juez, quien tiene que ser juzgado aquí no es el alcalde de Bogotá, que ha cumplido con la ley, que ha cumplido con la Constitución, sino quien tiene que ser juzgado aquí y en proceso penal es el señor Alejandro Ordóñez. Porque miren esta otra sin razón. La señora juez competente por la Constitución dice: el señor alcalde lo que hizo a través del decreto fue aplicar el auto 275 de la Corte Constitucional, una orden de la máxima instancia constitucional de Colombia, por encima del presidente de la República, por encima del procurador, por encima incluso de los jueces, está la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional en el año 2011 había ordenado a quien ejerciera la alcaldía incluir en condiciones de igualdad material a los recicladoras y a los recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá. Y este alcalde cumplió el auto y lo hizo a través del auto 275, aplicándolo en el decreto por el cual el procurador me quería destituir. Es decir, que tenemos un funcionario que se atreve a impedir la aplicación de una orden de la Corte Constitucional. Un funcionario administrativo que intenta amedrentar a los alcaldes de Colombia, a los funcionarios públicos, si estos osan aplicar las órdenes de la Corte Constitucional, cuando dichas órdenes tienen que ver con la inclusión social, con el respeto a las minorías, con el respeto a la mujer, con el respeto a las poblaciones vulneradas por sus condiciones de pobreza.
Lo que esto significa es que tenemos un funcionario administrativo que está conspirando contra la democracia en Colombia, porque está conspirando contra la paz del país. Y este alcalde no puede permitir eso, o tiene que hacerlo indispensable para que tal tipo de arbitrariedad, de injusticia, no prospere en Colombia. Nos tocó a los bogotanos y a las bogotanas pararlo. Nos tocó a los bogotanos y a las bogotanas levantarnos, no permitir que pasen, no permitir que en la sociedad colombiana nos extingan la ilusión y la esperanza de la paz y de la democracia. Nos tocó a nosotros en este momento de la historia. Coincidieron quizás los planetas, así la historia, pero este deber que tenemos con nuestros propios hijos, este deber que es de la generación de la paz, este deber que tenemos para garantizar que este país salga de la guerra, nos obliga a la acción, nos obliga a la audacia, nos obliga quizás al riesgo, sí, pero no lo podemos eludir, porque no nos lo perdonarían las generaciones que vienen. Hoy, más que nunca, podemos decir, como decíamos en la Plaza de Bolívar, que las multitudes y la justicia detienen la arbitrariedad, detienen la tiranía, detienen la injusticia. Una lección que tenemos que aprender, que tenemos que enseñar a toda Colombia. Pero no pasó el momento y el día casi imperceptible de que la autoridad competente constitucionalmente para dirimir si un decreto es legal o ilegal, declarase legal el decreto del alcalde, cuando nuevas desnudeces arbitrarias empezaban a configurarse de nuevo sobre la voluntad popular y el mandato legítimo del gobierno de la Bogotá humana. De pronto, un magistrado que dijo que era amigo íntimo del procurador, y el procurador dijo que no era su amigo íntimo. De pronto, otro magistrado que había trabajado 8 años consecutivos como magistrado auxiliar nombrado directamente por el procurador Alejandro Ordóñez y a su servicio cuando él era magistrado del Consejo de Estado, resulta que es el ponente de los impedimentos en el Consejo de Estado. Allí sí no hubo escándalo, allí sí no hay averiguación del pasado del magistrado, allí sí no importa en los medios de comunicación si ya no se trata de que tiene un familiar empleado, sino que el mismo magistrado fue empleado durante 8 años y por tanto amigo íntimo de Alejandro Ordóñez. Ahora sí no se investiga que taxativamente la ley colombiana obliga al juez que es amigo íntimo de una de las partes a impedirse, y que ese impedimento no se quita como se hace en el Congreso de la República a través del mal llamado carrusel de los impedimentos, que es un derecho fundamental internacional, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, y que cuando el juez tiene amistad íntima con una de las partes,
vulnera completamente el derecho fundamental al tribunal independiente. Pero no aparece el escándalo, no se impiden, la prensa no menciona el asunto, todo se oculta, porque en el fondo se desea por parte de las instancias del poder que derriben el gobierno legítimo de la Bogotá humana. No les gustamos, no nos quieren, les parece que es un insulto en la tradición de las familias poderosas el que los pobres, los trabajadores, las mujeres, las juventudes, los barrios populares, la ciudadanía en general, ansiosa de libertad y democracia, pueda elegir un mandatario que no tiene los apellidos de ellos, que no gobierna como ellos quieren. Y entonces aparece derrotada la figura de que el alcalde había incumplido con la ley al expedir el decreto del modelo de aseo, el registrador. Desesperados, porque el procurador no pudo al otro día que hizo su alocución televisiva destituirme. Desesperados, porque fluyeron de las calles, de los barrios, de las universidades, las juventudes, las nuevas ciudadanías, la ciudadanía en general a respaldar al alcalde. Desesperados porque jueces valientes, jueces que no se arrodillan tanto en la Corte Constitucional como en los juzgados de barrio, de los tribunales, empezaron a defender el Estado de Derecho y a pararse con valentía frente a la arbitrariedad. Desesperados porque la ciudadanía bogotana no se cansa, no se agota y sigue gritando que no pasarán. Desesperados porque una comisión del derecho internacional humanitario con poder vinculante en Colombia puede decretar unas medidas cautelares defendiendo los derechos fundamentales y las libertades civiles del pueblo bogotano, y saben que eso originaría un proceso de reformas democráticas que Colombia está implorando y necesitando ya. Y a eso lo llaman catástrofe, a eso lo llaman hecatombe. Mal acostumbrados porque no han podido vivir un solo día con conciencia democrática. Desesperados. Desesperados porque engañados por sus propias encuestas pensaban que el alcalde progresista estaba solitario en la ciudad, que era objeto de la crítica de la mayoría de los ciudadanos, que se creía en el cuento repetido una y otra vez por el señor Darío Arizmendi de que somos incapaces, ineptos e improvisadores. Se creyeron su propio cuento
y se engañaron con sus propias encuestas y después encontraron la verdad, que la mayoría de la ciudadanía bogotana está con la Bogotá humana, que la mayoría de la ciudadanía bogotana defiende y lucha por la libertad y por la democracia y no se quiere dejar robar la ilusión de la paz. Desesperados porque el 2 de marzo, el domingo 2 de marzo, el no los iba a apabullar en un inmenso grito democrático de la ciudad de Bogotá. Petro no se va. 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 Temerosos de la democracia, temerosos de que el mundo se enterara de que 1 millón, 2 millones de bogotanos votaban por este gobierno e impedían la revocatoria, que desde los altos designios de los clubes privados, personas querían desatar para derribar el pluralismo político en Colombia. Temerosos, el registrador decidió suspender las elecciones del 2 de marzo. Y aquí gritamos, y todos los días nos dicen: miren la dictadura en Venezuela, miren la dictadura en el Ecuador, miren la dictadura en Brasil. Y yo me pregunto, ¿no es en un régimen dictatorial en donde se suspenden las elecciones del pueblo? ¿Acaso ustedes no han visto que son los dictadores los que se suspenden y anulan la posibilidad legítima de expresión del voto popular? ¿Acaso no nos enseñaron en los libros que la esencia misma de la democracia es la expresión del constituyente primario? Democracia, 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 democracia. Estamos viendo en nuestro propio país, pero ahí sí no nos llenamos de escándalo en los medios. Nos están suspendiendo unas elecciones y ese es un acto más arbitrario que la misma decisión del procurador Alejandro Ordóñez. Nos están robando la capacidad de expresarnos. La ley de la República es clara en el sentido de los procesos de revocatoria. Dice que una vez se expide el certificado de validez de las firmas, cosa que sucedió el 3 de enero, el registrador está obligado a convocar elecciones en un plazo máximo de 2 meses. Eso dice la ley. Y el 3 de enero se expidió el certificado. Y el 3 de febrero, el primer mes. Y el 3 de marzo es el segundo mes. Luego las elecciones del 2 de marzo cumplían con la ley. Y al suspenderlas, al aplazarlas a abril, el señor registrador nacional del Estado Civil está incumpliendo con la ley y eso es un delito. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Y esta cadena de sinvergüencerías, de trampas, de arbitrariedades contra
las normas, la constitución, la ley, los principios esenciales de la democracia, ¿a qué se debe? ¿Cómo es que en apenas unas semanas, de manera repetitiva, sale un señor y destituye sin tener la facultad para hacerlo, inhabilita de por vida al alcalde sin que se haya cometido un delito, sin que siquiera se haya cometido una irregularidad? Amenazan de muerte al juez que defiende al alcalde, amenazan de muerte al gerente del canal que se atreve a transmitir las manifestaciones populares, amenazan de muerte al alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, y aún magistrados que deberían declararse impedidos y no asistir a las decisiones por simple ética y cumplimiento de la ley. Y aún así, un registrador que convocó por resolución elecciones al 2 de marzo, suspende las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que está sucediendo para que de tal manera se rompa la Constitución y la ley solo con la intención de que el gobierno de Bogotá Humana no continúe? Lo que está sucediendo No se va, Petro 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 no se va. Lo que está sucediendo, por eso no nos aguantan sino estos 2 años. Por eso quieren impedir a como dé lugar que el mandato termina como el pueblo lo ordenó el 31 de diciembre del 2015. Lo que está sucediendo es que los resultados de este gobierno son de tal magnitud que están demostrando que los 20 o 30 años de gobiernos neoliberales han fracasado en lo fundamental de los problemas de la sociedad contemporánea. Es que llevábamos 8 años en donde todos los días por los medios de comunicación nos decían que si habían más armas, que si habían más muertos, que si había más guerra, alcanzábamos la paz. Es que nos habían ocultado que en esos 8 años que llamaban de la seguridad democrática, entre comillas, se estaba matando más que en cualquier momento de la historia de Colombia. Y es que estaban matando más que en cualquier momento de la historia de Colombia, porque la concepción del poder de esos 8 años consistía en la autodefensa, consistía en la visión paramilitar de la sociedad, consistía en una visión totalitaria y antidemocrática. Y pasados los 8 años, después de que este alcalde demostró en el Congreso de la República con nombre propio los nexos entre lo fundamental del poder político y el narcotráfico dueño de ejércitos privados, después de que este alcalde demostró que la forma de
mantener el poder político por esa clase de sujetos es a partir de pistolas y fusiles que asesinan el pueblo y a partir del dinero de la cocaína. Este alcalde también demostró después que la forma de alcanzar la paz era otra y lo hizo en la ciudad de Bogotá. No era con más armas, como decían durante 8 años, no era con más tanques de guerra, no eran con contratos de compras de armamentos, era con más libros, era con más educación, era desarmándonos. Los 2 años de la Bogotá humana, de desarme, de libros, de aumentar el presupuesto de la educación de 2 a 3 billones, de lograr en 2 años invertir 5 billones de pesos en la educación pública, de lograr que la calidad del colegio público se iguale a la calidad del colegio privado, de lograr que en lugar de atender 57,000 niños como los recibimos, ahora atendemos 117,000 en jardines infantiles. Demostramos en la práctica que así bajaba la tasa de homicidios. Y entonces hoy la ciudad de Bogotá, después de 2 años del gobierno de Bogotá Humana, puede decir que en Washington matan más que en Bogotá. Puede decir que en Baltimore matan más que en Bogotá. Puede decir que en Detroit y Nueva Orleans matan más que en Bogotá. Puede decir que esta es una ciudad donde la muerte por violencia es de las menores tasas de las ciudades capitales de toda América. ¿Y cómo se hizo? Pues no se hizo como nos enseñaban durante 8 años, matándonos los unos a los otros, comprando fusiles y tanques. Se hizo comprando computadores, libros, pagándole a maestros, abriendo colegios, creando saber. Es con el saber como se sale de la guerra. Es con el saber como construimos la paz. Y este mensaje de la Bogotá humana es supremamente contundente y genera el temor a las élites que han gobernado este país a punta de sangre, cocaína y fusiles. Por eso nos quieren derribar, porque nosotros representamos otra cosa, una manera diferente de gobernar. Nosotros representamos hoy por hoy la democracia. Esta mañana, ante cerca de 30 expertos internacionales, expertos internacionales en salud, mirando las cifras de la Bogotá humana en salud. El señor de los 8 años fue el ponente en 1993 como senador de la República de la Ley 100. El alcalde de Bogotá en ese mismo año era representante a la Cámara en el Congreso. El señor presidente de los 8 años expidió una ley que prometía, según él, la universalidad de la salud y la calidad de la salud para la totalidad de la población en el año 2000. El representante a la Cámara, Gustavo Petro, votó en contra de la Ley 100 y dijo que no se garantizaría el derecho a la salud, transformando la salud en una mercancía. Hoy podemos hacer la valoración 20 años después
Él se volvió presidente y el representante alcalde de Bogotá. En estos 20 años no se cumplió la promesa de Uribe. En el año 2000 no tuvimos una salud universal y de calidad para toda la población. Era mentira. Lo que sí tuvimos fue un negociado con la salud pública de Colombia. Lo que sí tuvimos es que EPS privadas se robaron el dinero de la salud. Lo que sí tuvimos es que los lavadores de dólares lavaron sus dólares con la salud del pueblo a partir del régimen subsidiado. Lo que sí tuvimos es que la ley 100 volvió poderosa a la gata y la volvió tan poderosa que terminó financiando al ponente de la ley 100 en su campaña presidencial. Lo que sí tuvimos es que los jefes paramilitares eran los dueños de las EPS en muchas regiones de Colombia. Lo que sí tuvimos es que centenares de miles de personas ven conculcados sus derechos a la salud. ¿Y qué ha demostrado la Bogotá Humana en 2 años? ¿Cuáles son sus datos que atemorizan tanto? La Bogotá Humana decidió crear un modelo diferente de salud a la ley 100 y lo metió en los barrios de los pobres, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en el suroriente. Llevó médicos a las casas de los pobres, llevó vacunas a las casas de los pobres, creó el modelo de salud pública preventiva gratuita para la población, visitó viejos, visitó parturientas, visitó bebés, cubrió el territorio de Bosa, Ciudad Bolívar, suroriente. ¿Y cuáles son los resultados de haberle quitado el negocio de la salud a mercanchifles en esos barrios del estrato 1 y del estrato 2? El resultado, 30 expertos internacionales lo vieron. Bajó la tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año de 12.6 a 9.6 por cada 10.000 nacidos vivos. Bajó la tasa de mortalidad infantil para menores de 5 años. Bajó la tasa de mortalidad perinatal, es decir, de los bebés que mueren en el vientre porque no atienden a la madre. 5.000 bebés salvaron sus vidas entre el año 2012 y el año 2013 porque el modelo de salud preventiva atendió a la mujer. Bajamos a la mitad la tasa de mortalidad materna en la ciudad de Bogotá. Cayó la tasa de neumonía, cayó la tasa de muertes por enfermedad diarreica, cayó, ojo, la tasa de niños muertos por desnutrición. En Bogotá morían 100. En Bogotá hace unos años morían 200 niños por desnutrición. Cuando recibimos la alcaldía morían niños por desnutrición. ¿Saben ustedes cuántos niños murieron por desnutrición en el año 2013? Ninguno. ¿Saben ustedes qué significa decirle a Colombia, a las regiones de Colombia que no tienen agua potable porque son muy pobres y los mercanchifles del agua potable no le venden el agua? A las regiones de Colombia donde la salud es propiedad de los paramilitares, a las regiones de Colombia que ven morir sus niños de desnutrición, el que en la ciudad de Bogotá
puede un gobierno mostrar que a pesar de tener casi 8 millones de habitantes, ni un solo niño ni niña murió por desnutrición durante todo el año 2013? Pues por eso nos tienen miedo. Es por eso, no es por el color de mi piel, aunque tampoco les gusta. No es por mi apellido, aunque tampoco les gusta. ¿Cómo es posible que el alcalde de Bogotá no sea el nieto de un expresidente, dirán? ¿Cómo es posible que el alcalde de Bogotá no se llame Santos, o se llame Gómez, o se llame Peñalosa? Se llama Petro. ¿Y de dónde viene el apellido de los Petros? Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, y no conozco de ahí por allá, eran campesinos de alpargatas, cultivadores de yuca, caribeños. ¿Qué les va a gustar? Si acaso les gustaría que, bueno, sí, puede ser alcalde alguien que descienda, no de las familias insignes, pero que nos haga caso, dirán ellos. Es que Petro no nos hace caso, es que Petro es muy soberbio. Y sí, soy soberbio, pero con ellos. Soy soberbio porque no arrodillo el erario, el espacio y el tiempo público a los poderosos intereses particulares. Soy soberbio porque se necesita soberbia un poco, altivez, algo de orgullo popular, que yo llamaría dignidad, para poder fortalecer el sistema educativo público, para poder fortalecer un sistema público de salud, para tratar de construir la política pública alrededor de los derechos fundamentales y no alrededor de la codicia. Es que el que se va y se toma un whisky, y en medio del whisky en el club privado firma el contrato de obra pública, haciendo el serrucho, es el que doblega la política pública al interés particular. A ese no le llaman soberbio, a ese le llaman un buen muchacho. Buenos muchachos que no sirven para nada y que terminan en las cárceles simplemente por repetir un tipo de política pública fracasada. Pues aquí lo que demostramos es que la Bogotá humana, simplemente usando la democracia, simplemente construyendo un gobierno decente, simplemente permitiendo las libertades y la expresión popular, simplemente sintiéndose parte del barrio popular, de la juventud popular, ha atemorizado, porque sus resultados en la ciudad de Bogotá son mejores que los de cualquier gobierno nacional. Ese es. Porque aquí estamos mostrando un camino, y no es el camino de la guerra, no es el camino de la violencia, no es el camino de la arbitrariedad, no es el camino que pretende uniformar con un solo pensamiento, arrodillando a la sociedad. Porque aquí mostramos un camino que no es más que el camino de la democracia, que es el que nos conduce a convivir unos y otros con todas nuestras diferencias en paz. Y ese camino que mostramos en la ciudad de Bogotá los atemoriza, porque ellos sienten que si esto se demuestra a Medellín, a Barranquilla, a Cali, a los pueblos del Pacífico,
a Córdoba, a Sucre, a La Guajira, al Piedemonte Llanero, a Boyacá, entonces los pueblos de Colombia no van a dejar perder esta oportunidad de constituir una democracia en Colombia. Ellos sienten temor porque creen que nosotros, el pueblo, les puede ganar. Ellos sienten temor porque sienten que en el comienzo del siglo XXI el ansia de la libertad y de la democracia de los y las colombianas les puede quitar el poder. Y es por eso que quieren acabar este gobierno. Es por eso porque vemos todas las semanas tanta y tanta arbitrariedad de procuradores, de funcionarios del gobierno, de funcionarios de la registraduría, mostrando el camino de la arbitrariedad y la desnudez de la falta de democracia en Colombia. Nos toca responder. Nos cansamos, nos agotamos, o somos capaces de volver a llenar la Plaza de Bolívar. El registrador nos convoca a unas elecciones ilegales, porque tenían que hacerse el 2 de marzo y porque sabían que iba a pasar el 2 de marzo. Y entonces da un tiempito a ver si nos destituyen de verdad. Y entonces da un tiempito a ver si el establecimiento bogotano es capaz en su versión más antidemocrática de desestabilizar el gobierno, de sabotearlo, de poner en contra del gobierno de Bogotá a la ciudadanía que hoy lo apoya. A ver si de aquí al 6 de abril nos pueden derrotar en las urnas, manipulando una fecha y rompiendo la ley. El Comité por el No, que se constituyó para ir el 2 de marzo a las urnas, se va a reunir a determinar cuál es nuestra posición respecto a la violación de la ley que ha cometido el procurador, que ha cometido el registrador. Ya veremos cuál es nuestra postura ante el 6 de abril. Pero dado que nos quitaron el derecho a las urnas, arbitraria y dictatorialmente, entonces nos convocan de nuevo a la movilización. Si nos quitaron el derecho a las urnas, por medio de los cuales el constituyente primario se iba a expresar, entonces tenemos la libertad de asumir el constituyente primario en las calles. Entonces, la Plaza de Bolívar se tiene que volver de nuevo el escenario de la demostración de que el pueblo de Bogotá no está dispuesto a que lo irrespeten. Entonces, nos tocó volver a movilizarnos, no solamente en los parques de las localidades, sino en el centro mismo del poder político. Bogotá se respeta. El camino que hemos abierto no lo vamos a cerrar por temor. El camino que hemos abierto es un camino nacional. Y ese camino nacional, si las urnas no son posibles, entonces son posibles en las calles, en los pueblos, en las plazas. La decisión de una constituyente que abra el camino para allá de la democracia y de la paz. La decisión
de presionar las reformas ya, la decisión de que el procurador se debe retirar porque es evidente su arbitrariedad y su ilegalidad, la decisión de que quien vaya a ser presidente de Colombia se tiene que comprometer con las bases de la sociedad misma a agenciar el proceso constituyente que haga las reformas políticas y económicas que nos conduzcan a la paz. El alcalde de Bogotá va a gobernar hasta el 31 de diciembre del 2015, porque así lo ordenó el pueblo, y no vamos a admitir ninguna arbitrariedad contra el voto popular y la esencia misma de la democracia. Yo llego hasta donde ustedes digan, ni un paso más allá. Creo que estamos viviendo momentos de la historia de Colombia intensos, irrepetibles y que valen la pena vivir. Esta es la primavera colombiana. No es un movimiento político más. Esta es la primavera que puede cambiar la historia de Colombia. Y quiero que cada uno de ustedes, muchachas, muchachos, ciudadanos y ciudadanas, jóvenes y no tan jóvenes, mujeres, quiero que reflexionemos sobre las acciones que están por venir. Acciones pacíficas, pero contundentes. Bogotá no puede arrodillarse ante la ignominia. Bogotá no puede permitir la injusticia. Bogotá no puede permitir que se extinga la posibilidad de la democracia y de la paz. Bogotá tiene que levantarse unida. Bogotá tiene que gritar y volver realidad que no pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Pasarán. No pasarán. Los espero en la Plaza de Bolívar, a la que nos convocan de nuevo. Alistemos la movilización más grande de la ciudad de Bogotá en su historia. Si no nos dejaron ir a las urnas, pues vamos a la plaza, que igual es la democracia. ¡Viva la democracia! ¡Viva Bogotá! ¡Viva! ¡Viva Bogotá humana! Gracias. No, no, Petro no se va. La